Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. El tiempo pasa, me dice Francisco Ortega, y cuando se trata de este personaje del que escribió y el que protagoniza su última novela, que encontrarás a través de Editorial Planeta, Catrala, el tiempo pareciera detenerse. Porque, de alguna manera, Catalina, Catrala, Quintrala, o como quieras llamarla, y tú lo sostienes aquí como, no como hipótesis, yo creo como tesis, es la mujer más conocida de la historia de Chile. O más popular. O más popular, sí. Porque tienes a Inés de Suárez. Claro, tienes a Javiera Carrera. Tienes a Gabriela Mistral de alguna manera. También. Pero hablemos de como del todo, ¿no? Sí, de lo que significa en la cultura popular. Pero del todo, yo por lejos es la más popular. Todo el mundo la conoce. Es un nombre que está en el inconsciente, ya sea por las 2 telenovelas que hay. El otro día me pasó una cosa muy divertida. Me entrevistó una periodista muy joven. ¿Ya? Y para ella, la Quintrala era Claudia Di Girolamo. Yo no me acordaba que hubo una telenovela Claudia Di Girolamo. Porque para nosotros fue la Raquel Argandoña, pues, obvio. Entonces, y para ella era generaciones más jóvenes. Y no había visto la de Raquel Argandoña. Pero no importa, ella tiene 2 telenovelas. E incluso tiene en esta serie histórica que hizo el Canal 7 para el Bicentenario, que se llama Algo Habrán Hecho. ¿Verdad? Lo hizo Begoña Basauri, que creo que es la que más se parece a cómo era la Quintrala. Según todas las crónicas y todo lo demás, claro, pues y además tiene esta cosa como de este halo mitológico, porque muchos conocemos y a lo mejor no sabemos si estamos repitiendo a lo mejor la historia más apegada a las crónicas oficiales o no. Es que ese es un gran problema, porque fíjate que de la Quintrala no hay ningún monográfico histórico de ella. Hay capítulos en libros de historia sobre la Quintrala. Pero lo que sabemos de la Quintrala es prácticamente por 3 o 4 novelas. La de Benjamín Vicuña Maquena, que es una novela, que cuando tú la lees ahora, yo la leí harto para trabajar esto, es muy rara, porque es como que Quintrala es mala, y no tiene grises, es simplemente mala. Es mala, punto. Y los curas son buenos. Después tienes la de Magdalena Petit, de los años 30-40, que es como una novela con harto folclore y que mete toda la oscuridad. Después tienes la de Mercedes Valdivieso, que es, ¿cómo se llama el libro? Tiene un nombre... Yo la peor de todas, maldita yo entre todas las mujeres. Esa. Que es la que incluye los grises. Sí. Ahí empieza ya a matizar un poquito. Claro, oye, sí, cometió estos delitos, pero quizás también fue víctima de la difamación, bla, bla, bla. Y luego tienes la de Gustavo Frías, que es como una novela más histórica, y luego esta, que es una relectura a través del horror gótico de la Quintrala. Pero no hay un libro de historia de la Quintrala, no hay una biografía histórica de la Quintrala completa, lo que es muy raro para un personaje tan popular. Pero qué dificultoso, pero también para alguien como tú, que además cuando haces una novela, porque en el fondo también dialogas desde de la ficción, ¿no? Sí. Pero que tú sois súper Mateo y te gusta la investigación histórica y te apegáis también a eso. Entonces, claro, lo bueno es que en ¿cómo se llama? La típica página donde está toda la información de Chile, archivo Memoria chilena. Puedes descargar incluso porque ella no sabía, la Quintrala no sabía escribir, pero está el testamento escrito por alguien y está como hay harta información ahí. Catalina de los Ríos y Lisperger, y lo primero que te arroja, o las primeras páginas, es la de Memoria Chilena, con todos los archivos. Pero lejos. Y ahí hay harta información y puedes sacar. Pero claro, yo acá hice una aproximación más literaria. Sí. Esto es una novela, no es una novela histórica. Tiene un momento de historia. Y eso hay que hacer la salvedad muy importante, porque yo creo que aprovechas muy bien, y lo vamos a decir, todo ese universo posible de lo mitológico, para hacer una novela que está en el gótico absoluto, donde... Es una reescritura y una reinterpretación de Drácula, si tiene hasta el mismo orden de Drácula. Hasta la Guillermina sale entre medio, o sea, hablemos un poco de esa construcción. Una Catrala que parte, porque no vamos a decir más spoiler hacia el final del libro, vamos a irnos por el primero, parte diciéndonos, ella está, viene a salvar, está como, parte en las páginas del libro hablándonos del 1647, durante el terremoto. Sí.
donde no se había tenido ningún registro de un terremoto de esa magnitud, tantos minutos Y Santiago, temblando, Santiago en el abriéndose. suelo, sí. Y la ciudad llena de apestados y Que parecen zombies. Que parecen zombies, esta claro. cuestión es una cosa de porque claro, el infierno en la tierra. hay narraciones del terremoto del 1647 que sostienen que efectivamente, de hecho se estaba pensando en trasladar la capital de Chile a la zona de Quillota porque esta ciudad estaba en el suelo. Además, después hubo una epidemia de tifus y de otras pestes y quisieron que se cerraran las entradas y las salidas de la ciudad porque había que dejar que los muertos se murieran, o sea, los casi muertos se murieran y los perros se comían cadáveres de niños. No, sí, muy terrible. Entonces, eso no es ficticio. eso no es ficticio. Lo que es ficticio es esta misión que hace la Catrala con sus ayudantes, con sus empleados para tratar de recuperar el Cristo de Mayo, que está en la pared de los agustinos y que estos apestosos que además están vueltos locos lo quieren destruir porque me sirve para la novela. Ahí ocurre algo sobrenatural y eso gatilla la historia que se traslada 300 años hacia el futuro. Claro, casi 300 años al futuro. Sí. Primera 2 décadas del siglo XX. Sí. Podríamos pensarlo hace un siglo atrás, Exacto. más o menos. 1917 está este personaje argentino que se llama Guillermina, como Wilhelmina de Drácula, Ajá. que ella viene desde Buenos Aires La Guillermina de los Andes. a Putaendo, hacia el interior, a negociar con esta misteriosa señora, que en rigor es una señora que tiene 200 años, Claro, Misia Catrala. Misia Catrala, que compró unas propiedades en Buenos Aires. Oye, esa es la entrada y esta es la novela con la que nos vamos a encontrar. Una reescritura y una mixtura de Drácula. Sí. Pero a mí me pasa que cuando te leo y empiezo a verlos, todo ese aspecto de la mitología chilena mapuche, Sí, es oye, esto era y efectivamente es exactamente porque draculesco, de por sí desde antes acá. fue un pie forzado. Esta novela no dice nunca la palabra vampiro. Ajá. No aparece nunca la palabra hombre lobo ni fantasma. Lo que aparecen son equivalentes en la mitología chilena. Y Hablemos de mitología chilena. porque, por Francisco ejemplo, Ortega. en el Valle del Piguchén, que existe, Ujú. de Putaendo hacia el interior, efectivamente hubo un marino inglés que vivió en Chile y escribió crónicas de la zona de Aconcagua y habla que en el Piguchén habitaba una criatura misteriosa, alada, que atacaba personas y animales. Entonces yo me cogí eso Ujú. para tratar de convertir Putaendo en nuestra Transilvania. ¿Quién Y- diría Putaendo Sí. hoy día? Y podría además tomarse que de la eso? Quintrala efectivamente tenía propiedades en eso. Bueno, la Ajá. Quintrala tenía propiedades desde la Ligua hasta Rancagua, así era una mujer muy poderosa, muy, muy poderosa. Mucho de todo lo que se habla de la Quintrala tiene que ver harto con el celo que otros grandes hacendados tenían hacia una mujer que en el siglo XVII era dueña de prácticamente todo el Valle Central. Mm. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, claro, yo preferí irme por el folclore chileno. O sea, hay chonchones, hay culebrones, hay piguchenes, hay casas donde penan. Todo tiene que ver con usar el folclore chileno para construir un gótico chileno. Claro. Y que está súper arraigado hasta el día de hoy, pero no necesariamente se ligaba, porque yo creo que aquí hay una cosa muy bonita también de poder ligarla como esta idea de un gótico Sí, chileno. sí. Y que es súper campestre, pues súper campesino. Pero si Esta idea, pues, acaba de pasar San Juan y es como, la gente sigue haciendo Sí. pruebas de la noche de San Juan. Y el campo está lleno de casonas en Llenos. lugar de mansiones embrujadas. La idea del diablo Ujú. en el campo chileno, del dientes de oro. Tenemos un folclore súper oscuro, súper dark Sí. en códigos contemporáneos, digámoslo. Y no nos damos cuenta. Quizás por eso no hay tanta literatura de terror como tal en Chile, pero sí la hay. Si uno va a Marta Brunet, por ejemplo, Claro. Marta Brunet está llena de cuentos de terror campestres, o de Luis Durán también, pero no te los Pasa enseñan que como hasta cuentos de con terror. José Donoso. José Donoso, pero no te los enseñan como cuentos como Claro. literatura de terror, te lo enseñan como literatura costumbrista. O Baldomiro Lillo, todo lo de las minas del carbón son súper Edgar Allan Allan Poe. Poescas, ¿cachai? Entonces no nos damos cuenta, quizás porque porque tenemos tan asimilado que nuestro folclore es gótico, o es equivalente a un gótico, que
estamos acostumbrados. Se nos pasó colado, Sí. que Y éramos así. Y la Quintrala, si tú te fijas, es una figura colonial Ajá. donde el color rojo es muy importante. Ujú. Por el pelo, la manera como dicen que se vestía. Y el rojo es un color muy gótico. Claro, el rojo y el negro, el blanco de las canas Sí. de esta mujer también, Y las uñas. y las uñas, y los contrastes finalmente. Ahora, pasemos un poco a este personaje, y tú lo decías también. Cuando históricamente pensamos en una mujer que es dueña de casi todo el Valle Central, es como difícil, claro, desde los ojos de hoy día, no pensar que iba a ser catalogada de la malvada finalmente. Un poco, si nos vamos a los góticos o a los cuentos tradicionales o a los cuentos maravillosos como Sí. europeos, todas las brujas eran muy góticas también, ¿no? Y tenían como eso. Ahora las la madrastras. Quintrala tiene un tema que, a ver, yo creo que está en el término medio, porque mucho de lo que hay alrededor de ella, efectivamente, tú dices, estos fueron comentarios que construyeron contra ella, gente que le tenía celo. Por otro lado, en los registros de la Real Audiencia hay, si estamos en esto que siempre hay que creer a la Virgen, a la víctima, uno lee esto y dice, claro, efectivamente cometió atrocidades, y atrocidades terribles. Ujú. Ahora, todos los grandes hacendados de la época cometían esas atrocidades. Entonces sí, ¿es responsable de los crímenes que se le acusan? Probablemente sí, pero también esos crímenes y esos abusos fueron amplificados por gente que le tenía celos por el poder que tenía, y también a ver, pensemos en la Quintrala en una época en que el promedio de la mujer chilena de haber tenido una estatura 1,50 m, 1,60 m, tez más bien mediterránea, pelo oscuro, ojos café, y tenemos una mujer que dicen que medía como 1,70 m, pelo rojo, pálida, ojos verdes, mezcla de sangre alemana con sangre incaica. Entonces tenía una belleza muy anormal para la época, mágica, por llamarlo de alguna manera. Entonces sí, es un personaje bien paradigmático, la Quintrala. Catrala, le pueden decir ustedes. Está Francisco Ortega detrás de esta novela. Me encanta esta que está en la... Justo lo leí aquí en la contraportada. El destino tiene dientes y sabe morder. Sí. Es parte de... me encantan esas frases que pones entre medio del libro, que es como... los regalos. Sí, que se repite como 4 veces la idea del regalo... que es una maldición. La longevidad, la vida eterna, la posibilidad de vivir, el que Dios te ampare en algo o te proteja de un mal, termina siendo un regalo, una maldición. Es algo que nos repetimos. Está intrínseco un poco en nuestro crecer republicano hoy día, ¿o se quedó en la colonia eso? Sí, no, yo creo que es parte de la identidad chilena y que tiene que ver con la geografía de Chile. Si tú piensas, este país es un regalo, pero también es una condena. Es un país donde hay muchos recursos naturales, pero estamos condenados a vivir debajo de una cordillera llena de volcanes que nos hace que tiemble prácticamente todos los días, y que tarde o temprano lo que ocurrió en 1647 va a volver a ocurrir en Santiago. Se va a volver a abrir la falla. Oye, estaban hablando de eso ahora, ¿eh? Sí. ¿Hay cachado que estaban justamente a propósito de los temblores que han habido? O sea, uno crece en este país sabiendo que te va a tocar un gran terremoto, sí, o al menos 2 grandes terremotos. Nuestra generación ya tuvo 2. Sí. Entonces, la geografía, el mito fundacional de Chile, que está en Técnica y Cay, te dice, este es un país en el cual el mar y la tierra están en eterna disputa. Por lo tanto, claro, tenemos grandes minerales de cobre y recursos naturales para tirar, porque Chile tiene recursos naturales. Es impresionante la cantidad de recursos naturales que tiene. Y tiene las mayores reservas de agua dulce, que en 30 años más van a convertirnos en el Golfo Pérsico. Nos vamos a llenar de los de Ay, no me recuerdo. heavy. Pero bueno, problema para nuestros hijos. Heavy. Ay, pensé en mi hijo, así como, hoy, ¿verdad? Va a ser problemas que van a tener que vivir y probablemente no necesariamente van a poder solucionar. Tendríamos que nosotros ponerle el acento hoy día, y quienes lo están haciendo, digamos, que no están siendo muy escuchados. No, y bueno, y yo
estoy siendo bastante pesimista respecto del futuro político de este país. Creo que la cosa está muy complicada. Es que los intereses son muchos. Los intereses son muy grandes y de alguna manera esta novela, si bien... La Catrala lo sabía. La Catrala es una novela muy política. ¿Sí? Es una novela que de hecho hay una parte al inicio cuando ella, la primera conversación que tiene con Josefina, cuando ella le dice, los hombres hablaron en mi contra, no solo los ricos, también los pobres. Uh-huh. Ella le habla desde esa parsimonia aristocrática que tiene, ¿no? Dice las chusmas. Y luego dice, ¿por qué 1917 y por qué una mujer argentina? Eso, bueno. Porque Buenos Aires era la ciudad más cosmopolita que habían en Sudamérica. Y ellos pensaban efectivamente que iban a entrar a la Primera Guerra Mundial, se sentían europeos. 1917 es un año en que ya estaban trabajando las primeras egresadas de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que además correspondía a los primeros movimientos feministas que habían eran los primeros movimientos sufragistas también. Absolutamente. De hecho hay un momento en la novela en que hay un policía que está investigando el caso de Josefina, de Guillermina. Y dice sus juntas y nombra 2 apellidos y que efectivamente son 2 apellidos de las primeras feministas argentinas. Ajá. Que fueron bastante anteriores al movimiento feminista, incluso en Europa y Estados Unidos. Entonces, claro, esta es una joven que tiene que representa las nuevas ideas. Es idealista, sigue siendo romántica porque la época era muy romántica. Pero viaja sola, claro. Y le dice a su papá al principio lo que le ha costado, pero viene con un montón de nuevas ideas y se encuentra con una señora de 200 años que representa también el empoderamiento, pero a través del viejo mundo. Y está ese diálogo al inicio que es bien cuando ella le dice, junta 2 hombres y 2 perros y se van a hacer amigos, junta 2 perras y se van a tratar de matar. Porque ella viene de ahí. Claro, pero me gusta mucho porque siento que tú ponís además en un... Esto lo vemos, este tipo de gótico y esta idea como de las antiguas tradiciones y todo el oscurantismo versus las ideas, la iluminación, es algo que se vio en la literatura, que se vio en las obras de teatro, en las primeras películas de cine del siglo pasado. Sí. Y tú las traes acá ahora, a comienzos de este siglo, en esta primera veintena, digamos. Sobre todo a través de ellas. Y del personaje del doctor. Y del personaje del doctor. Sí. A propósito, bueno, todos personajes que ustedes van a conocer cuando lean Catrala y que en una entrevista, es que no nos caben tantos personajes, pero a lo que voy es que hay en ti una conciencia de lo político que es hacer este vistazo a un siglo pasado y traerlo hoy día. Sí. O sea, estamos reviviendo. Y tú nos estás diciendo aquí, estamos reviviendo lo mismo. O sea, es una novela en la cual... ¿por qué la novela está ambientada en el Valle de San Felipe, de la Concagua? Porque el Valle de Concagua es quizás el lugar más tradicional de la aristocracia terrateniente chilena. Y en 1917 yo quise subrayar que las cosas no habían cambiado tanto. Si tú te fijas en la novela, hay muy poco Santiago, hay mucha ruralidad. Sí. Mucho tren con pollo. Una carta por ahí, la que pasó por acá con el tren, pero no, vámonos al campo. Vámonos al campo y los poderes que están ahí, los que gobiernan. Y el choque de 2 siglos. Es eso. Sí. Bueno, eso es Catrala. Y el resto los descubren ustedes. Oye, qué entretenido el libro, porque si hay algo que podemos decir, es político, es sobre nuestro folclore, es gótico, es nuestra Drácula, la Catrala, pero también es muy entretenido. Hay que hacer las cosas... es tu manera de moverte. Absolutamente. ¿Te entretení escribiendo esto? Sí, lo pasé muy bien escribiendo este libro. Muy, muy bien. Muchos dicen que me demoré 16 años. 16 años desde que se me ocurrió la idea, pero no me demoré 16 años en escribir el libro. ¿Cuánto te demoraste en escribirlo? Como un año y medio. Ah, ya. Sí. Ya. Pero es que ya cuando te embalaste. Lo que pasa es que este libro yo le saqué 200 páginas. Porque había un momento en que queremos el corte del director. La novela se trasladaba a 1973, 76, en dictadura, pero tanto los lectores beta como el editor me dijeron que se iba demasiado para otro lado.
y quizás eso se convierta en otro libro. Sí, eso tenía. Pero y dejamos solo lo que era el retelling de Drácula, que es palabra un poco cursi, pero es básicamente Catrala, una relectura de Drácula. Lo otro no, lo otro iba hacia otro lado. Era pero estaba relacionado. Quizás lo retome algún día. Y lo otro que me demoró mucho es que es muy difícil escribir como mujer, y sobre todo como una mujer de 1917. Entonces finalmente hubo una reescritura en la que yo volví a la literatura gótica a través de cartas y diarios, y sin diálogo, porque me permitía hablar en primera persona desde el yo de una mujer de 27 años de 1917, sin que se notara. Es que el epistolario de mujeres es que tenemos un montón. Qué linda la vinculación, Francisco. Francisco Ortega, que nos ha acompañado hoy día para hablar de Catrala, su última novela, y yo creo que además esta portada es tan telenovelesca. De Félix Vega. De Félix Vega. Sí. La encuentran a través de Minotauro, Grupo Planeta, en todas las librerías. Francisco, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Te esperamos para los nuevos libros, que seguro se vienen muy pronto también. Nos vamos despidiendo de nuestro equipo maravilloso: Jaime Barra, Renata Montenegro en los mandos técnicos, Oscar Egnen, Camila Ray Núñez ahí en la producción. Nos despedimos invitándoles a que sigan en la compañía de la buena música de radio.uniac.cl, y nos vemos mañana nuevamente aquí en Comunicarte. Chao, chao.